Esto es El Paraíso, en Tabasco. A las 6 de la mañana, Petróleos Mexicanos detectó un incendio alrededor de una barda perimetral de la refinería Olmeca. Pemex informó que las instalaciones estaban sin afectaciones y en condiciones operativas normales. Minutos después de las 3 de la tarde, se confirmó la muerte de 5 personas, entre ellos una trabajadora de Petróleos Mexicanos. Se informó también que las otras personas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex y estaban transitando a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió este siniestro. También hay lesionados, aunque no se ha especificado el número de personas ni su estado de salud. Neto, jálense para acá, don Florevito. Así ni pedo, mójense, güey. Agarren sus cosas y vénganse para acá. Imágenes de terror para quienes todos los días conviven hombro a hombro con la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. Así amanecieron este martes. Porque fue un estallido fuerte. Y aparte, pues no solo fue el ruido, también se veían las columnas de humo muy alto. Familiares igual que trabajan ahí adentro empezaron a decir, ¿saben qué? Evacúen a los que viven ahí cerca de la columna. Mejor sálganse de ahí porque esto en cualquier momento puede salirse de las manos de control y va a ocurrir una desgracia. Petróleos Mexicanos informó que el incidente fue al exterior de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería. La empresa estatal señaló que las fuertes lluvias ocasionaron el desborde de aguas aceitosas. Esto se refiere a agua contaminada con petróleo, combustible o residuos de hidrocarburos. Este líquido permanece dentro de contenedores para que pueda ser separada el agua del aceite, proceso utilizado en la refinación del petróleo. El rebase vendría por la lluvia. Según expertos, esta cisterna de almacenamiento pudo estar a cielo abierto y conectada a una tubería que capta el agua acumulada en la superficie de la refinería. Todo esto habría empujado el aceite a la superficie. Entonces, cualquier fricción o chispa habría generado la explosión y esto provocó una lluvia negra. Hay lugares donde los patios están encharcados de aguas negras, pero no porque sea contaminación del suelo, sino fue al momento de caer la lluvia con todo lo que estaba ocurriendo en la refinería. Al momento de la explosión en la refinería Olmeca, los combustibles que no alcanzaron a quemarse se acumularon en el aire y al combinarse con las gotas de lluvia en la atmósfera, el agua bajó con sustancias tóxicas. En Paraíso, el miedo es el pan de todos los días, principalmente para quienes habitan, trabajan y estudian en la colonia petrolera, esa que convive con la refinería. Ahorita fue un incendio que se pudo controlar, aunque hubieron pérdidas, se pudo controlar. Pero, ¿qué va a pasar si un día no se puede controlar y están los niños en clases? Exactamente. Llevamos meses contando el riesgo que varios planteles escolares, el riesgo que varias zonas habitacionales alrededor de esta refinería corren por accidentes, por incendios como el de hoy en la madrugada. Después de esto, Petróleos Mexicanos informó que la operación de la refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones en su infraestructura. Pero el miedo ahí está. La amenaza todos los días latente, no solo para los que viven alrededor, sino para las niñas y niños que estudian en las escuelas junto a este lugar tan, por supuesto, peligroso, por supuesto, crítico de Petróleos Mexicanos. El Frente Frío número 41 llegó a toda la zona del Valle de México. Febrero loco y marzo otro poco. Esta tarde, una tremenda granizada sorprendió a los vecinos del municipio de Ecatepec, particularmente a zonas como las de Tulpetlac, totalmente en blanco, mire. No es Chicago, no es Washington, es Tulpetlac. Las calles, avenidas, todo quedó cubierto de granizo. Esto provocó que el techo de una primaria, por ejemplo, se viniera abajo. Mire, es la escuela Luis G. Urbina en la colonia Lomas de San Carlos.
La techumbre no aguantó las grandes cantidades de granizo, lo que provocó la caída en el patio exterior de la primaria. Afortunadamente no hay personas heridas. Y no fue solo granizo, también pues la lluvia trajo consigo severas inundaciones en las principales avenidas de este municipio mexiquense. Esta es la vía Morelos, a la altura de Nuevo Laredo. En Tulpetlac, 2 adultos y un menor fueron arrastrados, mire, así por la corriente, mientras iban en la moto. Lo que hemos dicho una y otra vez, ¿no? Entiendo que para muchas familias no hay opción. Es el transporte en moto o el transporte en moto. Pero el riesgo que corren los niños, que a veces van con ellos, pues es alto. Y miren, en este caso estamos viendo una moto con 3 pasajeros. Hemos visto motos con 4 pasajeros o hasta 5 pasajeros. Tuvieron que ser auxiliados. Ahí está la escena que dejó estas lluvias en el Valle de México. En la Ciudad de México, los fuertes vientos provocaron el desprendimiento de un anuncio que cayó en el segundo piso del Periférico Sur, a la altura de la carretera Picacho a Jusco, en la alcaldía Tlalpan. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital acudieron al lugar pues para bajar la lona, la enrollaron y la colocaron sobre el camellón para liberar la circulación. Una tormenta que también pegó en el estado de Morelos. Esta es la capital, Cuernavaca. Usuarios captaron el momento de la explosión de un transformador sobre la avenida Cuanáhuac. Chocaron. Vamos de aquí. Y no guarde el paraguas porque las lluvias van a seguir todavía mañana, porque insisto en esto de febrero loco y marzo otro poco. Y no solamente en la zona centro, sino en buena parte del país, sobre todo en la región sur. Chiapas, Quintana Roo va a tener lluvias fuertes. Atención, en estos estados habrá chubascos en zonas de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca y de Guerrero, es decir, Golfo y el Pacífico. Algunos estados también tendrán lluvias aisladas como Puebla, Hidalgo y el estado de Michoacán. Veíamos las dificultades que enfrenta, por ejemplo, en Paraíso, Tabasco, Petróleos Mexicanos, con la refinería Olmeca. Son ecos de administraciones como la de Enrique Peña Nieto. En ese sexenio, Emilio Lozoya, que entonces era director de Petróleos Mexicanos, según se sabe, según se ha acusado, adquirió una mansión mientras era director de Pemex. La mansión está en Ixtapas y Guatanejo. Está a nombre de quien fuera su esposa, pero ahora pasó a ser propiedad del Estado mexicano porque así lo determinó un juez federal. Mientras era director de Pemex, Emilio Lozoya adquirió una lujosa mansión frente al mar de Ixtapas y Guatanejo. Costó $1.9 millones y se pagó con los sobornos que recibió de Altos Hornos de México. La propiedad está ubicada en el condominio Quinta Mar, uno de los desarrollos más exclusivos de ese puerto en Guerrero. Tiene una extensión de 3.500 metros cuadrados y acceso directo al mar. La mansión de 934 metros cuadrados tiene 5 recámaras, todas con baño propio y 4 de ellas con vestidor. La recámara principal cuenta con mirador con vista al mar. Entre otras amenidades, la residencia tiene alberca, terraza y gimnasio. El condominio Quinta Mar es descrito como un conjunto residencial exclusivo para casas de lujo, con vastos espacios verdes que preservan la belleza natural y tranquilidad. Emilio Lozoya recibió sobornos de Altos Hornos de México en una cuenta en Suiza. Parte del dinero pasaba a Tochos Holding, una empresa fachada. Según investigaciones, desde ahí se transfirió $1.9 millones a la cuenta en Canadá de una inmobiliaria de Ixtapa, que a su vez le dio la posesión en 2013 a Mariel Helen Eques, entonces esposa de Lozoya. Ella no se presentó a la firma del contrato. En su lugar lo hizo el abogado de Altos Hornos. Emilio Lozoya usó no solo a su esposa, sino a su madre, Hilda Margarita Austin, y a su hermana, Hilda Lozoya,
como testaferros para recibir sobornos, triangular recursos y comprar propiedades. El exdirector de Pemex está acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero por los casos Odebrecht y agronitrogenados. En Acapulco, Guerrero, continúa la violencia contra choferes de transporte público. Esta mañana, hombres armados prendieron fuego a otro taxi que estaba estacionado en la colonia Balcones de Costa Azul. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Pero digo otro taxi porque esto se suma a una jornada de por lo menos 24 horas de ataques que han llegado a los 2 días ante operadores indefensos en el puerto. Ayer le presenté esta escena, es el incendio de una camioneta Urban en la autopista Acapulco-Zihuatanejo. El conductor habría sido atacado a balazos y luego un grupo armado roció gasolina en la camioneta que estaba llena de pasajeros y en esa camioneta, ya con el chofer baleado, lo calcinaron. 7 pasajeros resultaron con quemaduras. Otro hecho violento de ayer fue el asesinato de un matrimonio en un domicilio del fraccionamiento Costa Azul. Hablamos con líderes transportistas de Guerrero, nos informaron que están en diálogo con las autoridades y que por lo pronto prefieren mantenerse en silencio. A lo mejor algo de miedo, algo de prudencia política en medio de lo que podría ser la protección, un acuerdo con el gobierno municipal, por supuesto también el gobierno estatal, porque llevamos años contando cómo han sido atacados, quemados, baleados quienes brindan todos los días transporte público, por lo menos en el puerto de Acapulco. Y el domingo sucedió esto que hace unas horas se volvió viral. Es el estadio de la Unidad Deportiva Chapultepec, en Autlán de Navarro, en Jalisco. Ahí estaban jugando los equipos Guerreros de Autlán y los Cabos United de la Liga Premier MX. Algo así como la tercera división del fútbol mexicano. Bueno, al finalizar el partido, se metió alguien a armar bronca. Ese alguien no me lo va a creer, aunque yo sé que me va a decir, sí, Nacho, sí te creo. Ese alguien que entró a armar bronca es el alcalde de Autlán. Es del PRI, se llama Gustavo Robles Martínez. No estuvo contento con el empate a 1, se metió a la cancha, pero dijo, pues ¿para qué tengo escoltas si no me meto a la cancha con mis escoltas? Así que lo hizo con todo y sus guardaespaldas para patear y violentar a los árbitros. La riña no solo la protagonizó el alcalde Robles, también participó su jefe de gabinete, Arturo Vera, quien aparentemente entró al campo pateando a uno de los jueces. De acuerdo con el reporte arbitral, el alcalde habría lanzado amenazas verbales como yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta. Ese municipio forma parte de los bastiones del cártel Jalisco Nueva Generación. El caso ya se encuentra en manos de la Liga Premier MX, pero hasta el momento no han declarado nada al respecto y el alcalde, pues claro, no ha dicho más después de las escenas grabadas el fin de semana. Y atención porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que mañana comenzará un paro de 72 horas. Es un paro que incluirá una marcha en la Ciudad de México que va a partir a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Ahí pretenden instalar un plantón que dicen va a permanecer hasta el viernes. Los maestros exigen la abrogación de la reforma educativa, la ley del ISSSTE del 2007 y la creación de mesas de diálogo. Y mire cómo sacaron a un elemento del dormitorio de mujeres en un centro de capacitación, repito, centro de capacitación de la Fiscalía General de la República en Querétaro. Ya se arriba. Somételo. Sí, estaban grabando. Ellas no están grabando como si todavía hacen sus cosas. Está cabrón. Todavía. Parece chiste, pero no, es un centro de capacitación. Así se capacitan con estas fiestas. Y vaya guateque que agarraron, ¿eh? La Fiscalía General de la República dijo que algunos cursantes que no forman parte de la institución acudieron a una actividad cerca del centro de capacitación
Ahí estuvieron bebiendo, regresaron en estado de ebriedad y mostraron conductas inapropiadas. Así se capacitan ahí en la Fiscalía. Personal del Servicio de Protección Federal intervino, sacó al menos 2 cursantes del dormitorio de mujeres y se les ordenó retirarse a su habitación. La Fiscalía informó que va a aplicar las medidas disciplinarias de acuerdo con su reglamento. La Policía Estatal de Oaxaca desalojó 6 bloqueos en la capital del estado. Los policías usaron de todo, incluidos gases lacrimógenos contra manifestantes que se resistieron. Policías estatales con escudos y macanas acorralaron contra la pared a varios manifestantes. Mientras otros oficiales forcejean con otro civil, uno de ellos lanza gas lacrimógeno. Un joven con camisa roja que trae un palo en la mano trata de acercarse, pero un policía le pega con su escudo. En medio del gas lacrimógeno, un grupo de agentes logra aislar a uno de los manifestantes. El hombre cae al suelo mientras tratan de sujetarlo. Uno le toma el pie, pero el manifestante logra zafarse. Los policías corren hacia el otro lado. En otro punto de los bloqueos, se ve a una veintena de policías estatales equipados con chalecos y escudos. 2 de los que van al frente sujetan escopetas lanzagases. Al fondo se ve a un grupo de manifestantes con banderas rojas que emprenden la retirada. Otro grupo de policías confronta a varios manifestantes, entre ellos adultos mayores. Les arrebatan con fuerza una manta y se escucha que alguien grita que lo hagan con respeto. Con respeto, señores, con respeto. Levántenla, enróllenla bien, por favor. Día 18 de la furia épica de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, dijo: no más, me voy, renuncio, y dejó a Donald Trump en su andanada contra Irán. Renunció a su cargo precisamente por esta guerra iniciada por el presidente de la Unión Americana. Lo dejó clarito en un comunicado, dijo que Irán no suponía ninguna amenaza y que estaba claro que el conflicto inició por la presión de Israel y su poderosa influencia en el gobierno de Donald Trump. Hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, a quien le pidió que rectifique y trace un nuevo camino para la Unión Americana. Abandona a Donald Trump, y Donald Trump, esto dijo de la dimisión de Joe Kent. And I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. We don't want those people because, and there are some people, I guess I would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. Mientras esto pasaba en el centro neurálgico de los Estados Unidos, con esta dimisión, con esta renuncia en la cara del presidente, en la madrugada varios misiles y al menos 5 drones explosivos cayeron sobre la embajada estadounidense en Bagdad, la capital de Irak. Los cohetes fueron lanzados desde zonas aledañas a la ciudad y no se reportan víctimas, aunque su sistema de defensa aérea SeaRAM logró derribar la mayoría de los drones. Uno logró impactar dentro de las instalaciones, lo que ocasionó un incendio. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica confirmó la muerte de Gholamreza Soleimani. Él es el jefe de voluntarios de la fuerza paramilitar Basij durante un ataque de Estados Unidos e Israel. Luego de su asesinato se registró otro ataque israelí a una posición de este grupo desplegada en Teherán. Y en este ataque también murió Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien advirtió en un mensaje difundido en televisión que aún tienen muchas sorpresas para debilitar al régimen enemigo que dijo está sembrando terror en Teherán. Es cierto,
lo siguen atacando, pero Irán resiste y su guerra es comercial. Ahí tienen el estrecho de Hormuz, dominado por Irán. Quiere recuperarlo Estados Unidos, pero no cuenta con el apoyo de la OTAN. La defensa de Israel lo describió como una de las figuras más veteranas. A este hombre, de mayor rango de liderazgo. Con Ali Larijani ya van 5 personajes clave, mire, en la política iraní que son asesinados. El líder supremo, pero también el jefe nacional del Consejo de Defensa, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y también el ministro de Defensa. Son los funcionarios de primer nivel iraníes asesinados hasta ahora. Y luego de que el presidente de la federación de ese país, Mektah, dijera el lunes que estaba en conversaciones con la FIFA para trasladar los partidos de Irán de Estados Unidos a México debido a la preocupación por la seguridad de los jugadores iraníes, esta mañana la presidenta de México declaró que sería algo factible, pero que eso lo tiene que decidir la FIFA. Un portavoz de esta organización dijo a The New York Times que mantienen contacto regular con la Federación de Irán, pero que su posición es que todos los equipos jueguen conforme al calendario oficial y a las sedes ya definidas. Sin embargo, hoy la presidenta dejó abierta la posibilidad en medio de estas discusiones que se tienen con la FIFA de considerar uno de estos partidos o varios que juegue Irán en territorio mexicano. Y por si algo nos faltaba, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó ahora a Ecuador de atacar su frontera con bombas en nuestro continente. Dijo que hay 27 cuerpos calcinados como consecuencia de esta agresión. Explicó que las bombas cayeron cerca de familiares que reemplazaban los cultivos de hoja de coca por cultivos legales de café, chocolate y cacao. Anoche, durante un consejo de ministros, Gustavo Petro alertó sobre los ataques y mire quién le pidió ayuda. Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Le pedí a Trump, llamé al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra. Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles. Le pidió ayuda a Donald Trump después de que habían tenido estos desencuentros y que los arreglaran en la oficina oval allá en la Casa Blanca. Quien ya contestó fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Le respondió que sus declaraciones son falsas y que los ataques son en su propio territorio para combatir al narcoterrorismo. Incluso acusó a Petro de permitir el ingreso de la familia de un líder de la organización criminal de los Choneros. De vuelta a México, la presidenta envió ya el plan B de reforma electoral al Senado de la República, que va a ser la Cámara de Origen, y veremos cómo navega esta reforma electoral después de que sepultaran el plan A. La propuesta contempla la reducción del gasto de organismos electorales y partidos políticos. Ningún funcionario podrá ganar más que la presidenta. Se van a eliminar los bonos, los seguros médicos y prestaciones adicionales de los funcionarios electorales, que luego siempre buscan la manera de tener esos bonos, que luego siempre buscan la manera de, a lo mejor no en la nómina, pero sí en los hechos, ganar más que la presidenta. También se refuerza la fiscalización de los partidos políticos. En el caso de que el INE lo solicite, pues incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder revisar el origen de los recursos, que no haya ningún origen ilícito. Y de hecho, estaríamos viendo para el 2027 o para el 2028 a la presidenta hacer campaña otra vez, porque se propone que la consulta de revocación de mandato sea el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno. En este caso sería del 2027 o 2028, con la consideración de una campaña. Los congresos locales tendrán un tope de 0.7% del presupuesto estatal y en municipios se van a reducir el número de regidores, que irían de 7 a 15 según el tamaño de la población. El cómputo de los votos en las elecciones federales comenzará desde que llegue el primer paquete electoral, y la elección del Poder Judicial, esto es nota, se mantiene en 2027, aunque por cierto la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que por error se omitió incluir el principio de paridad en el plan B de la reforma electoral, en particular en lo que se refiere al artículo 115 constitucional vigente, algo que se espera se corrija en la Cámara de Senadoras y de Senadores. Ahora, ¿qué quedó fuera del plan B de la presidenta?
Quedaron fuera las consultas populares en materia electoral, la reducción de pluris, los recortes más profundos, en serio, esos recortes que duelen, que llegan al corazón de los partidos políticos y a los órganos electorales. Esas cosas quedaron fuera. Con esta propuesta, el 2027 podría ser un mega año electoral al coincidir las elecciones de diputados federales, 17 gubernaturas, 30 congresos locales y ayuntamientos en 31 estados. Además de que se daría la elección del Poder Judicial y la consulta de revocación de mandato. La presidenta destacó, por cierto, en medio de la mañanera hoy desde Palacio Nacional, el gesto que le presenté ayer y que tuvo el rey Felipe VI de España, tras reconocer abusos durante la conquista en América. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces, yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como histórica la contratación de 14,000 médicos especialistas en lo que va del año en las instituciones de salud pública. Ayelen Iglesias, de 17 años, reportada como desaparecida el 10 de marzo en Morelos, fue localizada con vida. La Secretaría de Salud informó que los contagios de sarampión en el país muestran un descenso de 30% respecto al pico máximo de febrero. Por más que Petróleos Mexicanos trate de evadir su responsabilidad, son ellos los culpables de la tragedia de hoy en Paraíso, Tabasco, en la refinería o afuera de la refinería de Dos Bocas. 5 personas desgraciadamente perdieron la vida. Pero Petróleos Mexicanos trató de hacer cualquier cantidad de cosas para distraer la atención. Dijeron que, bueno, fue afuera de la barda perimetral. Dijeron también que era por aguas aceitosas que se habían prendido. Por ahí hasta llegaron a decir que por un rayo. ¿A quién se le escapó el agua aceitosa si no es a la refinería de Dos Bocas? Quedan claras algunas cosas en esta tragedia. Punto número 1. Que Petróleos Mexicanos no tiene adecuados procedimientos de protección industrial para que el aceite no se desborde con una lluviecita. Punto número 2. Que tendrían razón quienes señalaron una y otra vez que la refinería de Dos Bocas estaba en un mal lugar, que por capricho de Andrés Manuel López Obrador se devastaron manglares y que estos manglares pues tienden a inundarse. Hoy costó 5 vidas. Échame la cámara. Muy bien por Ángel Cabrera, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que para calentar la convención bancaria dice es un buen momento para la inversión privada. Desde allá te contaré los detalles de la convención bancaria, Nacho. La última y me voy con una gran noticia que le adelanto esta noche. Excelsior celebra mañana 109 años de trayectoria. Consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo en México, se fundó en 1917 por el periodista Rafael Alducín. Ha sido testigo de los momentos clave en la historia de México. Hoy Excelsior honra su legado y reafirma su responsabilidad de informar con rigor a las nuevas generaciones, a todos los que hacen posible Excelsior. Gracias y muchas felicidades. Gracias a usted por elegirnos. Ya viene Que Importa. Nos vemos mañana.